Entonces, ¿dónde nos está faltando sabiduría a la mujer? Nos está faltando en esa consulta. Entonces nos vamos donde la amiga que le fue mal en el matrimonio y ese es el referente. Sí, no te quiere. Que te ve empoderada y que no. Entonces busquemos referentes de mujeres que realmente al menos hayan tratado de luchar por su familia. La familia no se entrega tan fácil. Porque, como bien les dije al principio, yo luché con espíritu de suicidio. Y entonces eso fue una depresión que me siguió por muchos años. Y encontré en la Biblia un hombre que también se quería morir y que tuvo depresión. Porque obviamente también me enseñaron que eso no era de Dios. Si lo que hoy estamos recogiendo no nos gusta, hay que ver cómo lo vamos mejorando para dentro de 3, 4 años sea diferente. Eso es 180 Podcast con Gabriela Benedit. Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más. Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 Podcast. Emocionada de volver con ustedes y seguir compartiendo contenido. Ustedes saben que nuestro contenido está enfocado mucho con propósito, con motivación, con fe y mucho más. Así que si ustedes no han visto algunos episodios completos y les ha llamado alguno que otro la atención, recuerden que los pueden encontrar completos en YouTube y en Spotify. Y también nos pueden seguir en todas nuestras plataformas como TikTok, Facebook e Instagram. El día de hoy estoy súper contenta de poder venir acá a compartir una vez más un episodio nuevo después de darnos una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente, gracias a Dios. Les saluda Gabriela Benedit y hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante para mí. Espero que este tema pueda aportar mucho a todas las personas que van a ver este episodio y vamos a estar hablando de identidad y de propósito. Así que quédense con nosotros porque hoy voy a estar compartiendo este tema con Marta Rivera Hurtado. Ella es administradora de empresas y es coordinadora de ventas de país, de una marca muy reconocida. Pero hoy Marta no va a hablar acerca de sus profesiones, ni diplomados, ni especialización, sino que vamos a hablar de un tema más profundo y es un tema que a mí en lo personal me emociona. Me hace muy feliz que podamos tener este tipo de conversaciones porque sé que la sociedad lo necesita también. Y quiero leer algo muy puntual acerca de algo que me escribía Marta y es que dice acá: a la edad de 24 años entendí que mi vida debía llevar un rumbo distinto. Necesitaba cambiar hábitos, romper cadenas generacionales y escribir una nueva historia en mi vida. Así que aprendí un nuevo camino que me llevaría a tomar decisiones y sumé el mejor ingrediente a mi vida. Después dice: quiero dejar un legado en mi vida sumando perlas a la corona que Dios me regaló teniendo mi lema: lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Mateo 10:8. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida a este espacio. Gracias Gabriela. Para mí es un gusto que me hayas invitado. Realmente fue un privilegio porque yo sentí que era el tiempo del Señor para poder hablar por medio de una plataforma acerca de realmente las cosas que Jesús puede hacer en nuestras vidas. He tratado de enfocar mi vida los últimos años en conocer a ese amigo, a ese padre y a ese creador, porque muchas de nosotras las mujeres no entendemos qué es tener identidad en Dios, no entendemos qué es tener propósito en el Señor. A los 24 años yo empecé a tener cambios pequeños, pero que impactaron el futuro de mi vida. Hoy estoy por cumplir 45 años y le doy gracias a Dios de que esa decisión hizo que yo tuviera hoy muchas cosas que ni yo esperaba, ni yo apostaba, ni yo creía que iban a ser así. Si retrocedo todo eso a nivel personal, a nivel familiar, hablando un poquito de mí, yo vengo de un hogar muy disfuncional. Uh-huh. Obviamente la típica mamá nicaragüense, sola.
criando a sus hijos, y obviamente ella tampoco tenía el tiempo que debía para darnos porque tenía que salir y trabajar. Eso llevó que de alguna manera estuviéramos al cuidado de los abuelitos, los tíos y de algunas otras personas. Y con mis hermanitos pues nos tocó no llevar ese hogar, ese amor, y eso hizo que también no tuviera yo en mi adolescencia una identidad. Esa etapa tan difícil, ¿verdad? No supiera quién era yo, no tenía idea. Y creo que la mayoría de nosotras entramos a la juventud con esa falta de identidad de un padre, con esa falta de validación. ¿Qué sentías en tu adolescencia, Marta? Me sentía vacía, sentía que mi vida no tenía propósito y no sabía que venía a este mundo. ¿Y por qué sentía eso? Como te expliqué, no hubo padre. Hoy sabemos que con tantos estudios los padres juegan un rol muy importante para los hijos. Sí. Entonces la falta de mamá no estar en casa porque ella no podía, tenía que trabajar, y de un padre ausente, obviamente no había alguien que validara mis emociones y me hiciera sentir lo importante que yo era, pero también nadie que me guiara para poder yo conocer quién era yo en el Señor, como hoy yo lo he hecho con mis hijos. Claro. Y a la edad de 24 años, entonces venís vos y entendés tu propósito. ¿Qué tipo de cosas tuvieron que pasar? Porque obviamente de la adolescencia a los 24 años es mucho tiempo. Son Claro. muchos años y seguramente experimentaste muchos más vacíos, muchas más preguntas, tiempos en los que tal vez te sentías perdida. ¿Qué pasó durante ese tiempo y qué te lleva a tener una primera idea de lo que era tu propósito? A los 10 años yo sufrí un abuso que marcó mucho mi vida. Y a los 14 años, 13, 14 años, pensé en suicidarme. Entonces, batallé por muchos años con un pensamiento suicida. Eso creo que es bastante grave, lo entendí con los años. Y para quienes han vivido esto, deben de entender qué es sentir, qué es no querer vivir ni tener ese propósito. Y durante esos años, obviamente queriendo buscar una familia, me embaracé a los 18 años. Tengo un hermoso y precioso muñeco de 25 años. Pero obviamente que hubiese querido que las cosas fueran diferentes si yo no me hubiese sentido tan vacía, tan sola. Y tuve que hurgar en mis cadenas generacionales, entender de que había algo más, que siempre recordé de que por qué me tenía que pasar esto a mí. Yo me hice preguntas como: nací en el hogar equivocado, estoy con las mamás equivocadas, estoy con las personas equivocadas, o Dios se había equivocado, porque eso nos pasa mucho de nosotros. Sí. Y eso pues me conllevó en toda esa juventud a tomar decisiones erróneas. Pero había un vacío en mí, un vacío existencial, y yo decía, tiene que haber algo más. Y a pesar de todo, sí buscaba a Dios a mi manera, sí iba como me lo enseñó la abuelita, sí iba como me enseñó la mamá. Y yo iba a la iglesia y yo trataba de llenar algunos espacios creyendo que lo que estaba haciendo era correcto. Ahora, no es lo mismo creerle a Dios que creer en Dios. Yo creía en Dios porque es lo que me habían enseñado, pero creerle a Dios es diferente. Entonces yo a los 24 años escuché una alabanza que cambió mi vida, y en ese momento yo sentí que el Señor, por primera vez, yo me sentaba en un lugar y había una iglesia que específicamente ponía una alabanza y las ponía con todos los parlantes, a todo poder. Sí. Y yo decía, no, pero cada vez que sonaba recalcaba algo en mi corazón. Y había un vacío existencial que, a pesar de que estaba trabajando y tenía mi juventud y me sentía bien y me sentía fuerte, había algo que decía, no. Algo te hacía falta. Y porque seguía creyendo que debía morirme y no debía seguir porque mi vida seguía sin tener un propósito. Sí, entiendo. Lo único que ya tenía un bebecito, y ese era un combustible para poder seguir adelante. Sí. Por el cual fue lo que Dios usó para darme fortaleza en esos días que yo decía, y me victimizaba mucho. Era víctima de mi propio, a mí me tuvo que pasar esto, es que la gente no me entiende. ¿Y por qué quiero hablar de todo esto? Porque muchas de las mujeres
aunque algunas la hablamos, otras lo callamos. Sí. Pero de alguna manera eso hace que estemos sin identidad, que no entendamos nuestro valor. Entonces empezamos a escoger a parejas disfuncionales, a personas equivocadas en nuestras vidas, a amistades que no nos llevan a nada. Y ese día yo entendí que tenía que hacer un cambio en mi vida. Y hasta ese día para mí la Biblia había sido el libro religioso que la abuelita ponía con el Salmo 91. Sí. Y para mí había sido pues algo que se respeta porque es uno de los libros más vendidos y ha sido, como dice su palabra, el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra del Señor nunca va a pasar. Así es. Jamás. Entonces sigue siendo el manual hasta el día de hoy. Lo que pasa es que como nos vendieron muchas veces que era un libro religioso, no nos enseñaron mucho que un manual de vida. Ahora que decís manual de vida, recuerdo que en unos episodios anteriores yo grabé un podcast con alguien con Valquiria Brione, exactamente con ella. Creo que en el primero, tuve que hacer 2 partes con ella realmente porque nos extendimos. Y me acuerdo que Valquiria decía, estábamos hablando de la palabra y nos pusimos de acuerdo en ese momento de que la Biblia era un manual de vida y alguien se ofendió. Alguien se ofendió porque dijo que la Biblia no era un manual de vida, que la Biblia era la palabra de Dios, que la Biblia... Y comenzó a decir que eran otras cosas, pues. Entonces mi mamá es una persona creyente y también es conservadora. Entonces le digo yo, mamá, ¿a usted le ofende que yo le diga que la Biblia es un manual de vida? Y entonces me dice, no, porque... por esto y esto y esto y esto. Entonces a veces nos ponemos tan radicales, tan religiosos, que solo estamos listos para ver qué está haciendo él de malo, para yo venir y decir, vos estás errando en esto. Y eso es lo que hemos estado mucho tiempo, y lastimosamente también iglesias en sí, de que están viendo qué hacemos mal o qué error cometemos para señalarte, para juzgarte y para decirte qué es lo malo. Para mí, sí, yo concuerdo con vos. Yo siento que sí es un manual de vida, de consejos, de sabiduría, de guianza, de tanto, pero tenemos que utilizarla porque realmente, como decís vos, la abuelita o la mamá o solamente el Salmo 91 y lo tenemos ahí como un trofeo, pero no vamos y no la abrimos y no sabemos ni siquiera lo que dice. Así es. ¿Qué pasa? Que hay dogmas y hay costumbres. Hay gente que definitivamente lo ve desde un punto religioso. Y bueno, eso está bien si ellos lo quieren ver así. Lo que pasa es que no hemos entendido, la Biblia dice de que Él es el manual. Dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellos os cree que está la verdad y la vida. O sea, es algo que debemos de escudriñar. ¿Cómo qué? Como un manual para que pueda entrar en nuestras vidas, para que nosotros podamos llevarla y no llevarla, se va a escuchar cómico como que fuera el desodorante. No, es llevar esa palabra que entre como ese manual y sea el estándar de nuestras vidas. Ahora, una vez que nosotros hacemos ese estándar en nuestras vidas, tuve el privilegio de estar en 2 iglesias distintas, y digo tuve el privilegio porque cada una de ellas me enseñó. Cada una de ellas aportó a mi vida. Y no quiero tocar un tema de religión porque es que no vengo a hablar de religión. No es lo que quiero enfocar, lo que quiero transmitir de parte de Dios, no quiero transmitir eso. Sí. Quiero hablar de una relación, algo que fui aprendiendo. En un tiempo Dios me mantuvo en una iglesia y aprendí dentro de las costumbres que las abuelitas nos enseñaron. Pero a los 24 años tomé una decisión y empecé a descubrir por otra iglesia cómo era leer la Biblia, cómo era ayunar, cómo era orar, cómo era tener tiempo con Dios, cómo era... Y eso fue, para mí fue el manual más hermoso porque me mostraron la Biblia como nunca la había conocido. Y ya no era solo el Salmo 91, ya era Éxodo 14:14, Jehová peleará por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos. Ya era Isaías 54, ya eran palabras vivas. Recordemos que cuando el Señor estaba en el desierto, el Señor se defendía con la palabra. Entonces la palabra tiene que ser ese manual para que nosotros estemos en esa postura en nuestras vidas.
Y lamentablemente sí, hay religiones pues que quieren mantener todo dentro de un dogma, dentro de una costumbre. Pero realmente no tiene por qué ser así. Y al final creo que cada iglesia o cada mantiene su foro, su dialecto, su lenguaje. Pero no tendría, yo sí la veo como un manual. De hecho, no la veo, la vivo como un manual. Sí. Y quiero también aportar de que ese manual no solo está lleno de hombres perfectos, también está lleno de hombres imperfectos. De gente como yo, que se cae, de gente como yo que erra, de gente como yo que no quiere seguir, Sí. de gente como yo que no quiere, que no entiende tampoco un propósito. Pero ahí sale al encuentro ese maestro, ahí sale al encuentro ese abogado, porque la Biblia dice que si alguno pecare, abogado tiene para con Cristo. Pero lamentablemente los mutiladores de la gracia se le olvida que hay gracia. Y esa gracia cae para todos parejo. Por igual, sí. Para todos parejo. Entonces, para mí es mi manual. No estoy tratando de convencer a nadie. Sí. No estoy tratando de ofender a nadie. Ese es mi amor y mi relación con Dios, porque esto es personal. Claro. Y mi relación con Dios y mi conexión, y como yo hable con Dios, va a ser algo personal. Como yo quiera ver las cosas con el Señor, es algo personal, siempre y cuando yo no lo saque del estándar de la Biblia. Por eso digo Exacto. que es el manual. Sí, es que por nuestros propios medios también tenemos que buscar, leer, muchos dicen escudriñar. Hay gente que tal vez no entiende esa palabra, pero buscar y leer y darte cuenta por tus propios medios qué es. Yo me acuerdo que una vez escuchaba el testimonio de Kalimba. No sé si vos en algún momento lo escuchaste. Es un cantante. ¿Es un creo que cantante? un cantante, sí. Y él era una persona que pues no creía y luego comenzó a leer, a probar la palabra, a ver si era cierto y comenzó a darse cuenta que sí había mucho sentido y comenzó a vivirla y comenzó una relación con Dios. Pero es como cuando te dan una recomendación, no sé, de algo que vos lo tenés que vivir para darte cuenta que sí existe. Y no es que las personas crean en un Jesús o se congreguen o vayan a una iglesia o vayan donde un padre o vayan a algún lugar para estar conectado con Dios porque sos santo, porque sos perfecto, porque no tenés errores. Es porque hay una necesidad. Eso es lo que realmente tenemos. Tenemos una necesidad de poder llenar nuestro corazón, nuestro espíritu y sentirnos completos ahí e intentarlo todos los días. Así Porque es. no es que uno no falle, no es que uno sea el perfecto, no es que uno sea el santo, pero este tipo de temas te llenan el alma y es indescriptible lo que uno siente al final. Claro. ¿Qué pasa? Que la mayoría de nosotros no hemos entendido que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. O sea, ¿por qué el Señor dejó cada mañana ese estándar? Porque yo hoy me voy a equivocar. ¿Por qué dejó que hay que perdonar 70 veces 7? Porque sé que me voy a equivocar. Y es que Dios no se equivoca. Lo que pasa es que nosotros queremos poner estándares como humanos, pero hay un estándar que ya está en la Biblia. Por eso Él no quitó ni a los hombres que fueron grandes hombres, pero que se equivocaron, y a los hombres que también hicieron las cosas bien. Sí, Él no se hay de equivocó. todo ahí en la Biblia, podemos encontrar muchos ejemplos. Exacto. Entonces, basado en todo esto, yo los últimos 14 años encontré mi propósito. ¿Qué pasa? Que la mayoría de nosotros no entendemos a qué venimos. Entonces yo decía, ¿será que vine a casarme, a tener hijos y a trabajar y a tener una carrera? Exacto, eso te iba a decir. ¿En qué momento comenzás a encontrarle el sentido? Porque sí, ya tenés tu hijo, ya tenés una gran trayectoria, sos una mujer muy preparada, tenés un super puesto que Dios te ha bendecido y te ha puesto en un lugar especial. Amén. Y entonces, cuando vos ya tenés todo eso y sentís esos logros acá, el carro, la casa, la familia, el trabajo, un buen sueldo, un buen puesto, ¿por qué entonces vos sentís que todavía hay algo más que tenés que hacer acá? Porque a eso en el Señor yo aprendí que son añadiduras, son Sí. bendiciones de parte de Dios, algo añadido. Sí. Pero lo que realmente necesitamos es una conexión con el Creador, es una conexión con el que nos fabricó, es una conexión con el que nos conoce.
Entonces, cuando nosotros tenemos esa conexión, tenemos esa guía de manera correcta. Hay algo que Él nos dejó hermoso y se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da paz, es el que nos reargulle, es el que nos dice, ese que de repente queremos tomar una mala decisión y estamos con el corazón de, sí lo hago, no lo hago, sí lo hago. Eso se llama porque lo tenemos aquí. Lo que pasa es que muchas veces como no hablamos, no lo hacemos nuestro amigo, nos contrita y Él está así pequeñito. Pero la mayoría de nosotros debemos de entender que tenemos un amigo. ¿Qué pasa? Yo a la mayoría de las mujeres con las que Dios me ha permitido hablar, yo les digo, hey, Jesús tiene un número de teléfono de emergencia. Podemos llamarlo. ¿Y cuál es? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Llamen, es un teléfono directo. Pero llamamos a la amiga y sabiamente le contamos el problema y la amiga pidiendo, pero llamamos y buscamos al hermano y buscamos, pero no nos encerramos en el cuarto y empezamos a tener esa relación de decirle, allí vas encontrando tu propósito. De verdad, Señor, tu palabra dice de que usted sabe los planes que tiene para mí. Son planes de bien y no planes de mal. Señor, hágame entender el camino que yo debo de tomar. Diríjame donde usted quiere que yo vaya, no donde yo quiera ir, no donde yo quiera hacer las cosas. Deme la mejor dirección para poderlo hacer de manera más sabia, para poder ser un vaso de honra para vos, para poder ir mejorando aquellas áreas que aún con las que sigo batallando. Algo que yo explico y me encanta decir es que, aunque el apóstol Pablo dice que él no lo había alcanzado una cosa así, él seguía por la corona, él buscaba por lo que estaba delante y dejaba todo lo que estaba atrás. O sea, hay cosas que yo no voy a poder cambiar en el pasado, pero a veces traemos el pasado al presente y ese presente no nos hace ver un futuro. Entonces esa es la parte que me encanta enseñarle a las mujeres. Es que vos no sabes lo que yo hice. Ni al Señor le importa. El Señor quiere que lo llames y hables con Él y que lo invites y que le digas con las batallas que están teniendo. Yo, por ejemplo, tuve que llegar y decirle, Señor, me quiero morir. Y encontré en la Biblia un hombre que también se quería morir y que tuvo depresión. Porque obviamente también me enseñaron que eso no era de Dios. ¿Cómo no? También. ¿Tienes el diablo adentro o le has dado espacio al diablo? ¿Estás en pecado y por eso estás sintiendo eso? Porque generalmente cuando vos estás tratando de estar cerca de Dios y comenzás a sentir estas cosas, comenzás a sentir ansiedad, comenzás a sentir una depresión, comenzás a sentirte que no tenés ganas de vivir, que ya no querés estar aquí. A veces no sentís una apertura de tal vez personas que están como guías espirituales porque vos sentís, van a creer que yo estoy haciendo mal y por eso estoy así. O sea, que esto no es de Dios porque es del diablo, o porque yo soy una mala persona, o porque algo estoy pagando y por eso estoy sintiendo esto. ¿Cómo una persona de esa forma guarda su corazón para no herirse? ¿Y cómo sale de ahí? ¿Por dónde empieza? Lo primero es llamar al número de emergencia, Jeremías 33:3. Y luego tener a las personas más cercanas con las que realmente han estado en todo momento en su vida. Y si estás en una iglesia, debes de saber de alguien que tenga un muy buen testimonio y que tenga una madurez espiritual para poderte aconsejar en ese asunto. E incluso para que alguien me pida un consejo de un divorcio, yo soy muy delicada con ese tema, porque no es algo que puedo hacer a la ligera, no es algo que se puede hacer a la ligera. Pero siempre les digo, hablen con Dios, Dios nos va a dirigir. Dios nos va a dirigir, Dios nos va a enseñar. Pero tenemos que hacer a ese amigo, ese mejor aliado, porque como vuelvo y repito desde el principio, Él nos fabricó, nos creó, nos conoce. Y conoce desde que nos formó hasta el día en que nos vamos. Él sabe que me voy a equivocar 75,000 veces, lo sabe. Entonces, dentro de todo eso, tener a las personas que realmente Dios te permita que con su testimonio sean personas que sabes que no van a exponer tu vida. Pero si llamas a la amiga que ya sabes que
que ya una vez habló y te dijo el otro y te dijo el otro. Entonces hacemos ese teléfono descompuesto que al final no nos termine edificando. ¿Y cómo terminamos? Heridas. Y a veces no es que la amiga sea mala, es que no tiene la sabiduría. Yo hoy por hoy tengo muchos libros de autoayuda y me encanta leer. No nací leyendo, lo aprendí en el camino. Mi primer libro que leí fue la Biblia y después de ese, Oje Mandino, El vendedor más grande del mundo. Son libros, primero la Biblia sigue siendo mi libro por excelencia y luego este libro que también fue un pergamino de vida para cambiar algunas cosas en mi vida, porque podemos irle sumando para tener autoayuda. Así es. Podemos seguirle sumando. Y en este tema del propósito, te sentís como que sin dirección. Como lo decías anteriormente, te sentías vacía. En el punto de que vos sentís que Dios ya está tocándote y sentís que veniste a este mundo a hacer algo. ¿En qué momento tuviste más claridad de ello y cómo cambió tu sentir? Okay. Llegué a un momento de mi vida donde yo decía, ¿quién soy? Soy Marta Rivera. Bueno, ese es mi nombre. ¿Quién soy? Estoy estudiando administradora de empresas, esa es mi carrera. ¿Quién soy? Soy la esposa, bueno, esa es mi familia. ¿Quién soy? Empecé a preguntarme quién soy yo realmente. Y cuando me di cuenta que había un propósito, yo le dije al Señor, ¿a qué vine? ¿Y cómo darme cuenta que pusiste en mí? Extra lo que ya sabemos que somos como personas. Y me dijo literalmente, lo que te fluye fácil, lo que te sale sin esfuerzo, eso sos. Y ahí me di cuenta que Dios me salía fácil la consejería, me salía fácil hablar con mujeres, me salía fácil aportar, hablar. Era algo que me salía, me fluía. Uh-huh. Y había gente que decía, es que ella mucho habla. Y yo, Señor, es que yo no puedo hablar porque mucho hablo. Entonces a veces el enemigo quiere callar tu voz cuando trae un propósito en esa área. Entonces muchos me enmarcaban eso. Y así tenemos que ir descubriendo quiénes somos, cómo, en lo que fluimos más fácil. Y es fuerte eso que dijiste ahorita. Dijiste, el enemigo quiere callar tu voz. ¿Por qué? El enemigo quiere callar nuestras voces porque ese es uno de los dones que traigo. Este era el mío. Eso que dijiste me resuena mucho porque a veces estamos claros cuál es nuestro don, cuál es nuestro talento o en qué somos buenos. Y entonces nos detenemos en la vida y decimos, pero ¿y si me van a criticar? Y ahora que estás tan expuesto en redes sociales, ¿y si me da pena? ¿Y si después mi familia me critica? ¿Y si después dicen qué es lo que estoy haciendo? ¿Y si después dicen que estoy loca? ¿Y si me sale mal? Y entonces comenzamos a poner muchos peros, pero nos sentimos como que alguien más nos está jalando, pero sabemos por dónde vamos a ir, pero nuestros miedos nos atan. Y es sumamente difícil porque estás como luchando en contra de algo que realmente viene natural, pero por el qué dirán de la gente, porque estamos muy expuestos ahora, y vos me entenderás muy bien. Claro. A veces te limitas hasta de opinar, te limitas de dar una opinión, te limitas de decir algo que estás pensando y que realmente sabes que tenés las bases y en tu pensamiento estás bien o ponele estés bien o estés mal, pero te limitas hasta de expresarte ahora porque ni siquiera eso podemos. O sea, hablando mundialmente, porque si no se ofende el otro, se ofende la mamá, se ofende el hijo, se ofende la que está embarazada, etc. Entonces es bien difícil, pero qué interesante que lo menciones de ese punto. Es como que lo que te fluye o lo que se te da más fácil, ahí ese es el propósito que vos tenés que buscar y los medios por los cuales Dios te puede usar. ¿Cuál es el don que está teniendo Gabriela? El don que Dios la está usando para hablar con otras mujeres, para que ella, por medio de este podcast, pueda ser otras mujeres escuchadas su historia. Eso es un don. Eso es algo a lo que Dios nos llama. Ese es un propósito de vida que no hemos entendido ahora. ¿Qué pasa?
volvemos a la identidad. Yo sé quién soy en Dios. Yo tengo identidad en Dios. Entonces, a mí no me va a mover la opinión de alguien porque sé quién soy en Dios. Y la Biblia dice que el temor no viene de Dios. No viene de Dios. Entonces, si la opinión de otra persona no le parece, está bien, yo lo voy a respetar, pero no me va a mover de donde Dios a mí me dijo que yo debería de estar. Ahora, hablar de identidad. La identidad más sólida, más fuerte, más sí, fuerte es la palabra, es la que vos has construido en Dios, porque Dios dice muchas cosas buenas de nosotros, muchas promesas, muchos planes de bien, mucho amor, mucho perdón, mucha misericordia. Pero ¿qué pasa con aquella persona que no tiene identidad y que no tiene idea quién es Dios? Por eso quiero en algún momento también hacer un programa al cual yo le voy a llamar Cápsulas con Amor, para hacer también esa voz y ese mensaje de parte del Señor, que ellos entiendan de alguna manera que quiénes somos en Dios. Y quiero hablar a todas las mujeres que hoy dicen, están escuchando esa voz allá afuera, no sos buena, no servís, y todas las voces que traemos desde la niñez. Por ejemplo, mi abuelita, quien amo mucho y respeto ante todo, usaba una palabra, porque mi mamá fue así como medio rebelde. Entonces mi abuelita usaba mucho la palabra de vas a ser como tu mamá, te va a ir como tu mamá. Eso marcó desde mi niñez. Y creo que la mayoría traemos una marca que Dios tiene que deshacer, Dios tiene que limpiar. Entonces luego vení y el mundo te dice, no sos buena, no lo estás haciendo bien, y estamos escuchando todo el ruido que la gente nos está tirando. Yo leí hace tiempo algo que yo lo mantengo en mi mente. Yo no permito que pies sucios caminen por mi mente, porque tengo que tratar de no escuchar el ruido de esa gente. ¿Por qué? Porque Dios dice que he aquí, Él hace las cosas nuevas. Las cosas viejas ya pasaron. Y una cosa que tenemos que entender, de que si ahorita no tenemos ni una identidad ni un propósito, es que yo las invito a que de verdad conozcan a ese Jesús. Hablen con Él, así como vos y yo estamos hablando. Lo que pasa es que nos enseñaron de que todo tiene que ser ceremonial y etcétera. Exacto. No, ese es un amigo. Él es un amigo donde le tenés que decir, Señor, por ejemplo, yo le dije a los 24 años, me quiero seguir suicidando, no le encuentro a mi vida nada, necesito que intervengas, porque dicen que hay un Dios, pero no el Dios que solo mis abuelitos me presentaron. Me hablan de un Dios que yo no conozco. Entonces empecé a tener identidad por medio de ¿qué? El manual de vida. Y allí es, Marta, yo sé los planes que tengo para ti, son planes de bien. Y empecé a decirme, Él tiene planes de bien. Porque vos sos la niña de mis ojos, yo soy la niña de los ojos de Él. ¿Ves que voy adquiriendo identidad en mi Creador? Que eso es lo que la gente no ha entendido. Es que la fulana dice de mí, no importa lo que ella dice de mí, es lo que Dios dice de mí. ¿Qué pasa? Que la mayoría de nosotros hoy por hoy dependemos del hombre. Y nosotros debemos de depender de Dios. Sí, y cuando nos hace falta esa identidad en Dios, sobre todo hablo en Dios porque es una identidad que te da seguridad, te da paz, te da serenidad, te da tranquilidad de que el mundo se puede caer y vos vas a estar tranquila hasta ese punto. Que el mundo puede decir lo que sea de vos, pero vos sabes quién sos en Dios. Pero cuando no tenemos esta identidad firme, Marta, y sentimos que, por ejemplo, el novio es nuestro todo o el esposo es nuestro todo. Y si ese esposo o ese novio o esa relación que tenés ahorita, él no te quiere, él no te valora, él no te trata bien, entonces tu mundo, o sea, ya te quieres morir. Así ya es. Tu vida no tiene sentido, se separaron, por ejemplo, y vos te querés morir, ya no querés seguir, no querés trabajar, no querés saber de nadie, no querés salir. Entonces, es ahí en donde a mí me gustaría que compartiera un mensaje o que le pudieras decir a esa mujer
que siente que porque perdió tal vez un matrimonio, perdió su novio o perdió una ilusión con alguien acá, una relación, sentís que ya, perdiste todo y no vales nada, no querés vivir? Ok. Yo te podría decir que entiendo cuando una mujer se siente que un hombre le resta. De alguna manera se siente que o su esposo, y quiero enfocarlo mucho en los matrimonios porque la familia para mí es lo más atacado. Hoy por hoy, siempre lo ha sido, pero hoy por hoy es lo más atacado. Sí. Y el que un hombre nos reste validez no significa que no seamos válidas. El problema es que estamos enfocando todo esto en un hombre, en lo que el hombre dice. Entonces, entiendo y conozco la máscara del adulterio. La conozco muy bien. Conozco la máscara del abandono. Conozco la máscara de sentirte que tu familia se viene abajo y tu casa se cae. Y quiero hablar y detenerme un poquito en esto porque de alguna manera Dios me ha permitido tener esa vivencia. Porque qué bonito es venir y contarte aquí, Gabriel, y leerte lo que leí. Pero lo difícil es decirte cómo sobreviví. Porque hoy yo no soy víctima de esa niña de 10 años, ni de esa niña de 20, ni de lo que me ha tocado pasar durante este tiempo en mi casa y con mi familia. Yo soy una protagonista de toda esta historia, porque así me puso Dios. ¿Qué puedo hacer yo allí? Entender que a pesar de que mi marido se vaya, y lo digo con propiedad, que mi marido no esté, que me quieran dejar, que no me deje Dios. Porque el día en que Dios me deje, se acabó todo. Ahora, en medio de ese proceso, yo hoy decía, ¿saben cuándo he visto más a Dios? No es cuando he estado con gozo, ni he estado con alegría, ni cuando he estado, gloria, aleluya. Lo he visto en los días más oscuros de mi vida, cuando he tocado el fondo y ha sido una parte que yo dije, de aquí no salgo. Porque, como bien les dije al principio, yo luché con espíritu de suicidio. Y entonces eso fue una depresión que me siguió por muchos años. Y cada vez que el enemigo quería traerme a decirme que yo no valía, por eso quiero invitarla. Y si ahorita ellas no lo conocen, que ellas inviten a Jesús. ¿Qué me ha hecho sobreviviente a mí? Esa ecuación. Por eso quiero decir que desde los 24 años hasta hoy, ese estilo de vida me ayudó para decirle, hola, mi nombre es Marta Rivera, estoy aquí. No ganó el que quería que me suicidara desde que tenía 13 años. Entonces, de alguna manera, también quiero que ellas entiendan que si ellas invitan al Señor, va a fallarles todo. Porque es que la Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Dios no prometió que no íbamos a tener aflicciones, pero que tranquilo, Él había vencido a este mundo. Entonces, cuando nosotros nos apropiamos de ese manual, tranquilo, el Señor está peleando por mí. Eso es lo que dice su palabra. Me encanta Proverbios 31 y al final dice, cuando habla de la mujer virtuosa, que esa mujer no tiene miedo al porvenir. Pero ¿cómo puedes forjar ese carácter en este momento? Si no lo tenés, empezarlo a tener y decirle, Señor, yo siento que nadie paga un peso por mí. Eso me pasó a mí. Ni yo pagaba. Es más, yo no creía en mí. Yo no creía que iba a llegar y por eso te dije, si retrocedo a los 24 años, yo no creí que podía llegar aquí. Porque las estadísticas dicen que yo tenía que haber terminado con 6 hijos, repitiendo una historia y repitiendo una cadena generacional. Eso es lo que me dice la estadística. O definitivamente sin ninguna profesión. Y ahí es donde quiero también enfocar de hacer cambios determinantes en nuestra vida. Y las mujeres tienen que entender que tienen que hacer pequeños cambios que hoy, si lo que hoy estamos recogiendo no nos gusta, hay que ver cómo lo vamos mejorando para dentro de 3, 4 años sea diferente. No estoy aquí diciéndote que todo es bonito, sino que he sobrevivido y soy sobreviviente de todo lo que me ha tocado pasar, pero me ha tocado pasar con la mano de Dios. Hay 2 maneras de pasar las cosas.
O la pasas con Dios o la pasas sin Dios. Yo te invito a que la pases con el Igual Señor. siempre vas a pasar dificultades, siempre vas a pasar pruebas. Cuando alguien me dice que no voy a la iglesia o no busco al Señor porque es que siento que las cosas se ponen peor. Pero me venís contando una historia de que tu marido te las está pegando, tenés problemas, los hijos y yo. Pero ya tenés problemas. ¿Qué peor te puede pasar si tenés el mundo encima? Lo único que te puede pasar es que volés como la águila. Es que sobrevolés sobre todo eso. Yo siempre le digo también a las mujeres que el Señor me permite, o somos pollo o somos águila. Yo decidí ser un águila. Los pollos, ¿cómo están? Picando solo viendo para abajo. ¿Cómo están las águilas? Volando a las alturas. ¿Y dónde son las alturas? Es sobrevolar sobre los problemas que nosotros tenemos. Exacto. Yo pasé en este momento y este último año un proceso muy violento a nivel personal, muy violento y a nivel de mi salud. Y yo llegué a un momento donde le dije al Señor, hey, me dejaste sola. ¿Dónde estás? No te veo y yo no lo escucho porque hay un momento donde Él hace silencio porque yo estoy haciendo berrinche de todas maneras. Sí. De todas las maneras posibles yo estoy pataleando como muchas estamos, ya no me cumpliste y me voy, olvidándome que Él tenía mejores planes para mí. Y parte de esos planes son, estoy aquí con vos, Gabriela. No. Esos son Sí. parte de los planes del Señor. Sí. Y mientras yo pasaba esto, el Señor solo me dijo una palabra. Y es allí donde vos te retroalimentás. Si vos vas a un psicólogo, el psicólogo te va a decir que digas palabras positivas, que te llenes con gente positiva, que busques... Y todo eso está bien. Pero hay una limitación humana donde no va a llegar el humano. Y es ahí donde tenés que invitar a Jesús. Y es al alma. Ellos no pueden llegar al alma. Sí. Y aunque hoy me podés motivar para hacer las cosas distintas y va a mejorar, siempre va a haber un vacío existencial Sí. que tengo que tratar de estarlo llenando. ¿Con quién? Con el que me creo, me fabrico. Exacto. Y de hecho que sí, fíjate, porque ya conocí, ya grabé un podcast de hecho y una psicóloga me decía, ya en Sudamérica se están haciendo otro tipo de terapias. Y te estoy hablando que es una terapia consciente y va más profundo, o sea, prácticamente una oración, es algo espiritual, conectando con Dios, porque hay cosas que como humano no se pueden hacer. Me decía ella, llegas a un punto que vos sentís que necesitas ir más adentro y no podés. Hay algo que no te deja, me dice. Ya no puedes hacer más nada como psicólogo, como profesional. O sea, hay cosas que están más adentro y cómo vos te metes ahí. Entonces es difícil de comprenderlo porque la ciencia es una, ¿verdad? Pero la parte de Dios es algo más profundo que al final la necesitamos todos. O sea, todos somos necesitados de Él. Y hablando de tocar fondo, Marta, y recapitulando que había dicho, estoy aquí porque he pasado cosas muy difíciles y has sobrevivido, ¿verdad? Con la ayuda de Jesús, que lo has involucrado en la ecuación de tu vida. ¿Cuáles han sido las cosas más difíciles que sentís que te ha tocado pasar y que Él te ha ayudado a sobrellevar? Ok. A partir de los 24 años para acá. El modelo de familia. Yo no traía ningún modelo, no traía ningún ejemplo, no traía nada que me dijera la familia se lleva así. Y eso para mí fue difícil, porque cómo ser una mujer sabia, Proverbios 14:1. Cómo ser una mujer conforme al corazón de Dios, cómo hacer las cosas buenas para poder lanzar a mis hijos como hijos de bendición, como algo que aporten a nuestra sociedad, pero que también dejen un legado. Entonces yo no traía ningún modelo. Mi modelo era mi abuelita sola, mi bisabuela sola, mi mamá sola. Entonces vengo y digo, hay que cortar la cadena. Hay que cortar la cadena. Hay que hacer cosas diferentes. Y es allí donde yo entro a un matrimonio. ¿Cómo ser esposa? Es que no había un modelo. Y entonces allí fue para mí, yo vengo de un matriarcado. Y creo que entendemos que el matriarcado son mujeres dominantes. Sí. Entonces era como, ya, te vas, no te aguanto. Entonces
cómo ser sabia y la mujer sabia. Proverbios 14:1, edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Hablo de aquellas mujeres que estamos tratando de sobrellevar ese hogar y no sabemos cómo. Para mí eso fue muy difícil. Cómo ser una esposa dulce, cómo ser una esposa amorosa, cómo ser una esposa que construye un hogar, no traía bases. Y allí empecé a hacer mi base. Y allí empecé a entender que el Señor, es más, la palabra del Señor dice, todo lo que haga, hacerlo para Él. Entonces empecé a construir una casa basada en Él. Cada rincón que hay en mi casa habla de Él. Porque cada rincón fue, es que yo quiero que Él esté aquí, es que yo quiero. Entonces para mí fue como, y mientras yo hacía eso, de alguna manera mi hogar se estaba construyendo. Y la parte más difícil y más profunda es que mi matrimonio ha pasado por adulterio. Entonces eso ha sido para mí algo, ¿cómo manejarlo? ¿Me voy o no? Pero sería en otro tema hablando de ese tema. Pero en ese momento, Señor, me voy. Busqué respuestas en algún momento de mi vida en algunos hombres, hasta que el Señor me dio una orientación específica en mi vida. Y realmente hay cosas que han ido cambiando y ha ido cambiando conmigo. Una de las cosas más hermosas que Dios me pudo regalar en un mensaje fue que no, Señor, yo le pedí a Él, cámbiame el problema, cámbiame el problema, cámbiame el problema. Muchas estamos pidiendo que nos cambie el problema y el problema no va a cambiar. Lo que Dios quiere es que cambiemos la mentalidad en medio del problema. Porque, a ver, muchas tenemos esposos que sus caracteres son fuertes o no son dulces o no son atentos o no. Queremos cambiar al esposo. A mí me pasó en lo personal. Van a terminar desgastadas. Muy desgastadas. Porque al final el cambio solo lo puede dar Dios mediante el Espíritu Santo. Exacto. Entonces allá después vamos a la psicóloga. Es que no quiere, es que no. Y realmente que las que no queremos cambiar, entonces es cambiar nuestra actitud en medio de todo eso. Y después de eso, la parte laboral. Cuando Dios me permitió ir creciendo, era creer que yo podía crecer. Porque yo no me lo creía. Empezaba a buscar mis defectos. Empezaba a decir, no, es que van a notar esta debilidad en mí. No, y si voy, tenía miedo. Y por cada vez que crecía, sí me aventé en fe, pero con un terror de, van a creer que no soy buena. Entonces, para mí, esas dos bases fueron muy importantes para ser quien soy hoy. Sin embargo, soy humana, sigo batallando. No sé mañana qué me tocará donde el Señor me ponga para seguir aprendiendo, porque esta vida es un aprendizaje. Y cada etapa y cada estación nos ayuda para ser mejor. Si retrocedo a mi niñez, le doy gracias a Dios, toda la gloria y toda la honra, porque no hubiera construido la sobreviviente que soy hoy. Claro. Cuando alguien quiere venir y menospreciarme, en mi corazón yo solo digo, no tenés idea de dónde vengo. Ya no me llega, porque estoy como las águilas, sobrevolando en las alturas. Ya tu voz, ya tu ruido, ya no llega. Y eso no me hace una super mujer ni una super heroína. Soy una sobreviviente, estoy tratando de hacer las cosas y como muchas estamos aquí, tratando de llenar y encontrar un propósito a esa vida que Dios nos regaló. Y esa es la parte que quiero transmitirle a todas las mujeres, que ellas entiendan que aún es en ese hueco más profundo, si todo el mundo se va, que no se vaya el Señor. Sí. Si todo el mundo nos abandona, la palabra del Señor dice que aunque mi madre y mi padre me dejaren, el Señor con todo nos va a recoger. Y no dudemos de eso. Y me lo he tenido que decir cada vez que mi casa ha sido golpeada, cada vez que he visto que mis hijos de alguna manera salen lastimados, y llego donde el Señor y le digo, y el Señor toma el control. Y de alguna manera, ¿saben qué es lo más hermoso? Y vale la pena cuando vos metes la ecuación en el Señor. Es que yo llego a mi casa y la gente me dice, qué bonito tus hijos, qué bien se portan.
son educados. Y es cuando el Señor, es la manera de Dios decirme, no lo he hecho mal. Sí. No tengo hijos perfectos, no. Pero para este tiempo y para este siglo, tener un hijo educado, tener un hijo que respete, tener un hijo, eso es oro. ¿Y cómo bregas como mujer? Me apoyo mucho de la palabra, y ahorita que estás vos, que sos una mujer que la ha estudiado mucho más, la sociedad en este momento te dice otra cosa: que no luches por tu familia, que te valores, que vas a crecer muchísimo, que hasta, o sea, te están metiendo ahora en la cabeza, están metiendo ahora en la cabeza de que vos primero que todo, y está bien, porque si nosotros no estamos bien, nada va a estar bien. Pero ¿hasta qué punto tenemos que minimizar o no tenemos ni siquiera que valorar los esfuerzos, por ejemplo, de un esposo? Que ahora ser hombre en estos tiempos está difícil. Porque claro, hay muchos de ellos que sí han cometido sus errores. Claro. Pero hablo de alguien, un hombre que está creciendo, que quiere formar a su familia, que vos también estás formando a tu hija, que el día de mañana van a ser una familia. Qué difícil va a ser en este tiempo ser hombre y ser cabeza de hogar, porque ahora los roles están invertidos. Así es. Y entonces vos hablabas de la sabiduría, que la mujer sabia Edifica su casa. Pero el contenido que nosotros consumimos o el contenido que se está creando masivamente es un contenido en el que vos no podés aguantarle nada. O sea, cualquier problema, o sea, es la era en donde estamos viviendo más divorcio, y no necesariamente por engaño, sino que cualquier cosa uno se divorcia. Y te casas una vez y te casas otra vez y te casas otra vez, y es una cosa como que un novio normal. Entonces, ¿cuál es ese punto de equilibrio que podemos mencionar respaldándonos con la Biblia para la mujer, para ser sabia, sin también olvidarse, sin también pensar en ella misma, para no estar ahí en el olvido? Porque también nosotros sentimos, nosotros también somos madres, pero también queremos soñar, queremos hacer un camino propio, queremos ser profesionales y triunfar, pero sin caer en el extremo, porque todo en el extremo es malo. Está muy bien que nos empoderen, está muy bien que nos capacitemos, que luchemos por nuestros sueños, pero siento que ser hombre ahorita está difícil. Sí. Entonces, ¿cómo podrías vos aportarnos en esa área, de esa forma? Yo lo siento complicado, pero siento que también la Biblia nos puede respaldar de la manera más sabia. Hay un modelo del Señor, y es la familia. Esa no se va a romper, nunca. Por eso el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra del Señor jamás va a pasar. Sí. Empecemos por ese estándar. Ese es un modelo que no se va a romper. Hay una única forma que el Señor permitió en el Antiguo Testamento que haya divorcio. Una única forma. Y es el adulterio. No es el plan de Dios. No es lo que Dios planea. No es lo que Dios quiere. Ahora, quiero hacer un paréntesis en esto, porque de repente Marta dijo que como ya me la pegaba, no. Dios puede restaurar. Yo soy pro restauración. Creo en la restauración. He vivido la restauración. Entonces pero también, creo en esa. También entender, o sea, hay corazones que están dispuestos a restaurar, y hay corazones que por más que han hecho el esfuerzo no han podido. Claro, para que el matrimonio funcione tiene que haber dos. En esta ecuación son dos personas. Si uno no quiere, no puedes hacer nada ni patear una puerta. Exacto. Pero obviamente, cuando quiero decir es que creo en la restauración, es que si tu esposo te falló y realmente él está arrepentido y él quiere hacer de cosas diferentes y te demuestra, pues yo creo que la familia no se puede venir al primer cantazo, porque es que esto ha venido desde hace años atrás, no es algo nuevo. O sea, muchas hemos vivido este tipo de situaciones, otras no, gloria a Dios por eso. Pero reforzando en esto, podría decirme, y a mí me llegaron mujeres, pero es que mi marido me golpea, me maltrata, No. Mándelo a su casa, que allá vaya, usted se mete con Dios, usted le pide a Dios dirección sabia, o Dios lo trae nuevo,
o él verá qué hace, porque obviamente no la va a matar tampoco, ¿verdad? Quiero hacer también este punto, puedes permitir porque cosas que no, correcto, que van en no, contra porque ya es de una tu- falta de respeto de tu seguridad. como persona. Exacto. Ahora, regresando bíblicamente, no es porque hoy se están divorciando por falta de carácter, porque no pensamos igual, porque creo que ni mis abuelitos pensaban Ningún matrimonio no, necesario. no. Así. Empezando con que yo soy mujer y mi esposo varón. Somos dos personas distintas. Desde que Dios nos creó, a nosotras nos creó con una dulzura, se posó a hacernos ya con esas emociones y ese sexto sentido que traemos. Entonces somos seres, aparte de dadoras de vida, somos esas mujeres que estamos allí para el varón, para ayudarle. De hecho, somos el termómetro de no vayas allí. La mujer te lo está diciendo, no, porque ya tenemos ese sexto sentido de no lo hagas. Y a veces los varones no nos escuchan, ¿verdad? Pero bueno, ellos van aprendiendo en el camino. Pero en este asunto, Dios no quiere que nos divorciemos. Claro que no está en los planes de Él. Creo que la corriente que traemos, recordemos que nuestras abuelitas, nuestras bisabuelas fueron mujeres muy sumisas, muy sujetas, y ahí nacemos la nueva generación. Y no quiero ni herir a alguien, pero el feminismo al extremo, porque una cosa es que nos empoderemos. Yo creo en que debemos de ser mujeres como ayuda idónea, pero hay un rol en la Biblia, y la Biblia dice que nosotros somos ayuda idónea, el esposo la cabeza. Marta, y cuando mi esposo anda mal, y cuando mi esposo no quiere nada, y cuando mi esposo, ok, usted tiene una cabeza, Jesucristo. Sí. Póngalo a Él y que Él tome el control de ese momento en su vida. Sea lo que sea, o Dios lo restaura y lo trae, o Dios hace un cambio, porque las decisiones son soberanas y son solo de Dios. Sí. Yo en algún momento de mi vida hubo un matrimonio por el que yo pasé 4 años con una pariente muy cercana mía, y yo, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a hacer, vamos. 4 años, y Dios nos restauró. Esa mujer se metió con Dios y nos restauró. Hoy por hoy, Dios la tiene en un matrimonio hermoso, precioso, tiene 2 preciosas hijas. No era el plan de Dios, pero allí es donde entendí también la soberanía de Dios. Y allí es donde tenemos que entender lo mismo que el Señor le dijo a su padre, que si es posible, apartara ese cáliz de él. Pero al final el Señor le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, mi voluntad es que usted me regaló esta familia hermosa, pero ¿cuál es su voluntad? Entonces, ¿dónde nos está faltando sabiduría a la mujer? Nos está faltando en esa consulta. Entonces nos vamos donde la amiga que le fue mal en el matrimonio, y ese es el referente. Sí, no te quiere. Que te ve empoderada y que no. Entonces busquemos referentes de mujeres que realmente al menos hayan tratado de luchar por su familia. La familia no se entrega tan fácil. La Biblia dice que el enemigo vino a matar, robar y destruir. ¿Y qué cree Gabriela que está destruyendo? La familia. Lo que Dios creó. Sí. ¿Cómo? Ahí es donde volvemos, y aquí quiero hacer énfasis en los padres, hiriendo a su esposa, y ahí están creando las futuras feministas, porque sus hijas al ver a su mamá maltratada, nadie habla esta verdad. Es cierto. Pero ahí están creando a la futura feminista. A mí no me va a ir como mi mamá, y aquí está la rebeldía. Sí. Y entonces ahora nos quejamos. Y ahora obviamente mi hijo no va a encontrar una esposa fácilmente con 25 años. Exacto. Mamá, está difícil, y él me lo ha dicho. Sí. Encontrar, yo le digo, ¡ala! Interesante saber eso. Sí, mi hijo lo estoy viviendo en carne propia. La mayoría quieren estar sola. La nueva generación ya no quiere tener hijos, no quiere tener matrimonio. Tengo hijos adolescentes. Lo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque la corriente que el mundo está trayendo es ya no luchar por la familia. Ahora, ¿qué es la ventaja que tenemos ahora que no teníamos para el tiempo de las abuelitas? Que hoy las mujeres tenemos voz, tenemos voto, tenemos profesión.
Sí. Entonces, no nos necesitamos sentir apagados. Sin embargo, no olvidemos que a los esposos les gusta sentir halago, les gusta sentir reafirmación, les gusta sentir que ellos son importantes. Y que hay una cultura también, que ellos son allí, los esposos, los que están allí en el comedor. Es parte de también la cultura donde nosotros vivimos. Sí. Porque también olvidamos eso. Pero ante el orden de Dios, es Dios, el esposo, la esposa, los hijos. No hay otra orden. Sí. No hay otra orden. El esposo se va de vacaciones. Está bien. Usted tiene una cabeza y se llama Jesucristo. Y usted se va a sujetar a lo que el Señor le dice y le rige. Si el Señor va a hacer cambios en su vida, no hay mejor manera que la tome de manera sabia. Porque ¿qué pasa? ¿Cuántas mujeres terminamos con 3 o 4 matrimonios buscando el hombre perfecto que no hay? Un montón. Y buscando la familia que nunca pude construir, porque es que este no me parece porque no me respetaba, el otro no, y vas a ir buscando hasta que entendás, como en la oración entendí yo, no vas a cambiar mi situación, tengo que cambiar yo en medio de la situación. Entonces, ¿qué debo de cambiar yo referente a mi familia? ¿Qué debo de hacer yo? ¿Hasta dónde está lo mío? La parte del varón es su parte. El problema es que queremos hacer mi parte y la parte del varón. Queremos ser las dos conciencias y no se puede. Sí. Necesitamos estar completa en Dios para que Él se encargue de todas esas añadiduras que al final es todo el resto. Es cambiar a las personas, es restaurar a la familia o mantener a la familia unida, porque es un reto, pero yo siento que cuando metes a Dios en la ecuación es una manera tan mágica y tan especial de que Él se encarga de aquellas cosas que vos no podés controlar, pero vos tenés que estar concentrada en tu relación con Jesús y Él se va a encargar del resto. En el 2021, mi casa fue golpeada abruptamente. Fue golpeada de muchas maneras. Ese año yo venía manejando por carretera Masaya y venía gritando y venía llorando. Por eso yo le digo a la gente, metan en la ecuación a Jesús. ¿Por qué lo van a meter? Porque van a sobrevivir y no se van a acabar. Porque muchas en medio de ese dolor nos perdemos y perdemos a nuestros hijos. Y después nos perdemos nosotras mismas porque no sabemos ni quiénes somos. Exacto. Y ahí traemos a las personas equivocadas que vienen sumando a nuestra vida. Porque buscamos algo que ni siquiera nosotros tenemos. Es que cuando Jesús te llena, pues ya estás completa ahí. Así o sea, no es. te hace falta absolutamente más nada. Después Él se encarga de añadir a la persona correcta, se encarga de añadir o de mantener a tu familia y todo lo demás. Por eso este tipo de temas, en lo personal les digo, es uno de los temas, o son temas que me gusta compartir porque sé que son edificantes, sin mencionar religiones, sin atacar, sin señalar, sin juzgar, desde un punto de vista de que les puede aportar. Si hay algo en este capítulo que a ustedes les puede aportar, nosotros ya cumplimos el propósito de grabar este podcast. Y bueno, pues se nos ha ido el tiempo, Marta. Claro. Te agradezco este espacio, el poder estar aquí conmigo compartiendo. Me encantaría que pudieras cerrar con algún mensaje final para todas las personas que van a estar viendo este episodio. Okay. Cierro con esto. En ese 2021 le dije al Señor, mi casa se cayó, mi vida se cayó y ya no hay propósito. Yo le dije, ya no tengo que hablarle a la gente. Mi familia se destruyó. Y la respuesta de Jesús fue, mediante yo lloraba en ese camino, nunca más digas que tu casa se cae. Tu casa nunca estuvo fundada en un hombre. Tu casa estuvo fundada en mí. Y mientras esté yo ahí, tu casa no cae. Qué fuerte y qué profundo. Así que entiendo que cuando tocas fondo, como mencionabas al principio, es cuando más has sentido y has conocido a Dios, porque Él es el que te ha sostenido. Así mismo. Y bueno, vamos a esperar tu proyecto próximamente, Marta. Me encanta que puedas respaldarlo en cuanto a la Biblia, porque son cosas tan profundas que muchos de nosotros no conocemos, en la vida hemos escuchado y a veces vemos pensamientos muy bonitos en Pinterest, en redes,
Y cuando ve, fue sacado de un proverbio, fue sacado de un salmo, viene de la Biblia, porque son pensamientos y consejos tan maravillosos y profundos que se siguen compartiendo, que van a perdurar por los siglos de los siglos, porque esa palabra no va a pasar. Así que muchísimas gracias, Marta, por haber compartido un poquito de tu vida, un poquito del propósito al cual Dios te ha traído a esta tierra. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en un episodio más. Nos vemos en un próximo episodio, y si ustedes creen que este episodio puede aportarle algo a alguien, compártanselo. Nos vemos en un próximo.